ver, hablemos de esta polémica visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos para reunirse con Trump. Escucho muchas voces migrantes molestas, pero yo pregunto entonces, ¿como para cuándo le daríamos permiso? Nótese mi sarcasmo. ¿Como para cuándo le daríamos permiso al presidente Andrés Manuel López Obrador para que vaya a Estados Unidos? Mira, yo creo que es muy polémica esta visita porque no hay forma de que no sea polémica que no sea polémico un encuentro entre el presidente de México con el presidente Donald Trump, que es una figura que para cualquiera lo es, pero obviamente la circunstancia mexicana lo vuelve doblemente complicado. Entonces, es verdad, a mí personalmente no me gustaría ver esa visita, esa foto, pero bueno, los tiempos han corrido, van 2 años del gobierno actual de México, de López Obrador al frente, y en ese sentido, bueno, yo lo veo de esta manera, Vicente, insisto, más allá de mi deseo personal, que me quisiera ahorrar esa foto, pero bueno, el punto es que hay un tratado de libre comercio que está por entrar en vigor, un tema que se junta con un momento de extrema debilidad económica para el país, para el mundo si tú quieres, pero en este momento lo que importa es, en este caso México, y estamos colgados de alfileres. Entonces el punto aquí fuerte es, tú cedes, le entras, participas, entras en esto que tiene que ver con apechugar, ¿no? Como mandatario y decir, bueno, pues lo que toca ahora es pasar esa parte donde esto se consolide y avance de una manera muy rápida para ver si de alguna manera eso beneficia a la economía mexicana pronto. ¿Cuál es el asunto aquí? Que obviamente se revuelve con el proceso electoral estadounidense y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con los comentarios. Si nada más vamos a la parte de que con Donald Trump hay que tener cuidado porque efectivamente al siguiente día puede salir con una barrabasada y lo sabemos. Entonces hay que también saber este punto. Aunque yo veo digamos, un equilibrio de fuerzas muy distinto en un presidente muy golpeado incluso por el mismo COVID como es Trump, incluso en un escenario muy debilitado político electoralmente hablando, aunque aguas, con un presidente en pleno uso de su ejercicio político, en la plenitud de su gobierno, digo, a 2 años de su gobierno, y con este tipo de noticias como la que comentábamos antes, pues francamente no veo un equilibrio, digamos, nunca es una relación de iguales, no, no lo es, pero tampoco veo, políticamente hablando, una desigualdad así tan marcada. Sí veo que cuando lo tratan de enmarcar en esto que es lo electoral estadounidense, creo que hay un equívoco de mis colegas analistas, o yo lo veo distinto, porque creo que primero, la elección en Estados Unidos, bueno, se la pasan en elecciones, digo, es un proceso que vive en esa lógica como muchas democracias, incluida la nuestra, pero también hay un punto en el que de aquí a 5 meses, Vicente, es mucho tiempo para que la economía mexicana se detenga a no abrir cualquier tipo de frente que pudiera alimentar digamos, restablecer la situación que estamos viviendo ahora. Entonces, esperarte a que haya una elección, la apuesta de que Donald Trump pierda, que bueno, o parece ser que por los puntos que va perdiendo, eso implicaría que pueda hacer que se muevan las fuerzas políticas en ese país. Bueno, es interesante, pero no podemos ser toda la vida presos, rehenes de la elección estadounidense y al contrario de lo que también escucho, de que bueno, en todo caso AMLO tendría que reunirse también con Biden, oye, espérate, Biden ni siquiera es todavía el representante, digamos, ya de la fuerza demócrata, todavía no hay una especie de cierre de filas completo, no estamos viendo eso, también se junta con el asunto de la pandemia, pero no es apropiado, como no fue apropiada la visita en su momento de Donald Trump a México, digo, además a Palacio Nacional, ¿qué es de eso, no? Entonces, a mí me parece que cuando se empiezan a hacer estos paralelos, digamos, son muy baratos porque no puedes comparar un momento uno con el otro, a un presidente con el otro, y mucho menos no entender lo que pasó, lo que nos está pasando con el tema de la pandemia, que es un revolcón, Vicente, si no acabamos de comprender que eso cambió la configuración no solo de las relaciones entre dos países, entre la economía mundial y además el juego político de cada uno de los países que, digamos, en este caso, pues compiten en esta economía planetaria, pues yo creo que nos quedamos ahí sí en una visión muy parroquial, fíjate, al revés, ¿no? Y obviamente entiendo esta cosa del prurito, de que, ay, no, bueno, ¿qué va a pasar? Te digo, siempre da miedo que Trump salga con una cosa a los 10 minutos,
pero es un riesgo. Y ahí es donde, no es que me guste, pero entiendo que, bueno, la apuesta de López Obrador vaya por ahí. Y nada más un comentario, fíjate qué interesante. Lejos de lo que hubiéramos esperado de un presidente más bien, más bravucón, más enfrentado con el imperio, vamos a decirlo así, tenemos un presidente que está dispuesto a pechugar y si es necesario hablar con el mismísimo diablo, que en este caso es Donald Trump, está dispuesto a hacerlo si eso le sirve a la economía del país en el marco de un tratado, obviamente, perfectamente estipulado. Entonces, a mí me sorprende que para los más neoliberales, fíjate, no sea esto un guiño de cortesía a esta apuesta económica por la que tanto han, digamos, han llorado en su momento cuando Donald Trump nos la quería quitar y ahora se está ratificando inclusive. Entonces, yo creo que es más bien como una rencilla contra el mismo López Obrador que un reconocimiento del escenario más amplio, como lo veo yo, Vicente, reiterando que no es una visita que me guste y que sí la veo peligrosa más que nada por el tema de la pandemia. Ahí sí no sé cómo lo están pensando, pero tienen que extremar ese tema porque, bueno, francamente, qué necesidad de ir a enfermar al presidente yendo a una visita de este tipo. Ahora, otra cosa.